reducción. ¿Se acuerdan de recién de la vitamina K reductasa? Una reductasa lo que hace es tomar un grupo ceto, por ejemplo, y lo transforma en un grupo alcohol. Eso es reducir. Estoy reduciendo, ¿sí? Oxidar entonces va a ser lo contrario. Significa que voy a estar ingresando oxígeno o voy a estar, por ejemplo, yo tengo un doble enlace carbono-carbono y al oxidar esto, lo que yo voy a hacer es transformar esto en, qué sé yo, un OH o un OHK. Oxidé. Desarmé un doble enlace y agregué oxígeno. Y al hacer esto, al oxidar esto, lo que hago es que, ¿qué son los oxígenos? Los coquetones del sistema molecular. Y entonces, como coquetón del sistema molecular, hace que esta molécula, que era súper estable por un doble enlace fuerte enlazado, al ponerse un coquetón entre medio, esta molécula se hace blandengue, por decirlo de alguna manera. Y al hacerse blandengue va a terminar rompiéndose de alguna forma, porque el oxígeno lo que va a hacer es coquetear con el del lado siempre. Siempre anda buscando a alguien más electropositivo. Entonces se va a romper la molécula que sea. ¿De acuerdo? Base molecular de lo que les voy a explicar. Oxidación y una reducción. La reducción la hacen las reductasas. Y las oxidaciones, ¿quién las hacen? Las oxidasas. El sistema de estrés oxidativo significa que la célula está en algún momento tan colapsada que están todas las biomoléculas que hay en la célula a punto de ser oxidadas. Eso significa estrés oxidativo. ¿Por qué? Por muchas razones. Por ejemplo, razones dietarias les voy a enseñar. Por ejemplo, mira, préstame tu jugo, por favor. Ya, salvaste. Préstame tu jugo. Ya. Se los mencioné en las clases anteriores. Todas las cajas de jugo y todos los alimentos, por ley en Chile, tienen que venir, como esa botella de agua más, por ejemplo, todas las cosas tienen que venir marcadas cuando las moléculas son inestables o en otros países se han eliminado dentro de la dieta porque son cancerígenos. ¿Sí? Por ejemplo, acá está marcada la sucralosa. Está ennegrecida dentro de los ingredientes. La sucralosa es una molécula que se ha comprobado que genera estrés oxidativo. La sucralosa es un tipo de endulzante. Eso lo vamos a ver en los carbohidratos después con detalle. Pero quiero que quede claro esto. No me sé la estructura molecular de la sucralosa, pero le voy a poner una cosa así. Esa es la sucralosa. La sucralosa lo que hace es, entra al estómago, pasa al duodeno. Dentro del duodeno hay partes de ella que se absorben y partes de ella que no se absorben. Si la persona come más fibra, se absorbe menos y se va. Si no, se absorbe. Y se absorbe harto, dependiendo cómo coma esa persona. Lo que se absorbe, ¿dónde va? A las células primero del intestino. De las células de la pared del intestino, la célula del intestino hace un balance y pasa esa sucralosa ¿a dónde? A lo que está al lado. ¿Qué es lo que está al lado? El endotelio, vasos sanguíneos. Esos vasos sanguíneos van primero a un lado y van al hígado. Dentro del hígado, una de las cosas que hacen es que se juntan con una célula que es un hepatocito. El hepatocito tiene membrana bilipídica, formada por fosfolípidos de membrana. Tiene núcleo, DNA, tiene síntesis proteica, etcétera, etcétera. La sucralosa, la tartrazina, el alura red y todos los colorantes, la mayoría de los colorantes, el exceso de alcohol en las personas, incluso la nicotina cuando llega a nivel de las células pulmonares, lo que hacen es, primero, van y molestan a los fosfolípidos de membrana. ¿Cómo? Las cabezas de los fosfolípidos son de tipo polar. Estas moléculas siempre andan teniendo oxígeno, altamente reactivo. Lo que hacen estas moléculas es primero alterar la membrana de la célula donde lleguen.
lo que hacen de alguna manera es atravesar la membrana. Primera degradación, estresan el sistema de filtro de la membrana plasmática, porque tienen moléculas altamente oxidativas, tienen harto de oxígeno. Al entrar al citoplasma de la célula, cometen la primera falta a la célula. Cuando entran, muchas veces estas moléculas son capaces de dejar microporos en la membrana. Cuando dejan microporos en la membrana, por cambio osmótico y osmolaridad, ustedes lo tienen que saber, una de las cosas que entra es calcio. El calcio es un cofactor muy importante ¿de qué? De proteasas. ¿De qué otra cosa? De DNAsas. Entonces, ese calcio que entró, lo que va a hacer es activar las proteasas y activar DNAsas. Entonces, mientras está ocurriendo una síntesis proteica, el ribosoma está construyendo una proteína porque se necesita de una proteína en algún lado, va a venir esta proteasa y va a molestar el sistema. Entonces el sistema se estresa. La síntesis de la proteína no va a estar funcionando. Entonces imagínense que justo acá faltaba una proteína en la membrana, pero la proteasa evita que esa proteína se construya. Si esa proteína no se construye, no se va a reparar lo que se tiene que reparar. Entonces empezamos con los errores. La célula sigue el estrés, vamos en escalada. Se activan las DNAsas. ¿Qué es lo que hace una DNAsa? La DNAsa tiene chip libre, puede entrar al núcleo sin ningún problema. La DNAsa entra. Si entra, ¿a quién creen que va a ir a molestar? Al DNA. Si empieza a molestar al DNA, ¿en qué proceso más lo puede molestar? Porque si está compacto y está protegido por la histona no pasa nada. Pero si justo la célula está en proceso replicativo, o sea, de una célula madre va a generar 2 hijas, lo que va a hacer es que si la célula alcanza a entrar en división, va a haber fallas. Y alguna de las células va a estar mal. Va a tener un problema. O va a tener un problema de acción, o de forma, o de lo que sea. Si esas DNAsas se activan demasiado, y la célula igual entra en división celular, y ¿se acuerdan de los telómeros? ¿Lo vieron? Si esas DNAsas alteran los telómeros, esa célula incluso con todo el estrés que tiene, se puede transformar en tumoral. Porque puede empezar a replicar sin tener el proceso de envejecimiento. Y como el DNA tiene los telómeros alterados, nada va a funcionar como tiene que funcionar. Entonces se vuelve como independiente del sistema, no le hace caso a nadie. Eso es lo que hace una célula tumoral. No le hace caso a nadie, hace lo que quiere. ¿Ya? Seguimos. Si se activan las DNAsas y las DNAsas ya entran en el núcleo, ya tenemos todo lo que han sido nucleicos están con alteración, estrés. Todo el sistema de síntesis proteico está con estrés. Todas las membranas están con microporos, hay estrés a nivel de membrana. Entonces estoy alterando la familia de los lípidos, la familia de las proteínas y la familia de los ácidos nucleicos. ¿Qué pasa con el metabolismo de la glucosa? Se vuelve completamente loco. ¿Por qué? Porque como la sucralosa, la tartracina, lo que sea, entraron con los grupos oxidativos. Y lo que van a hacer es que van a ir a oxidar moléculas. Y si oxidan moléculas como la glucosa, lo que voy a alterar es toda la degradación o todo el proceso de glucólisis. Si altero el proceso de glucólisis y altero el proceso de glucólisis potenciando la velocidad de la glucólisis, entonces voy a tener degradación, ATP, estrés máximo. Entonces la célula está desordenada en la membrana, desordenada en el núcleo, no tengo síntesis de proteína y tengo exceso de energía. ¿Qué es lo que va a empezar a hacer la célula? Tiene 2 opciones, o se suicida y entra en apoptosis y hace suicidio celular, o se vuelve tumoral, o llega un macrófago y la revienta y se la come. ¿Comprenden? Estrés celular es el mecanismo que le acabo de explicar. ¿Cómo se para el estrés celular? Y aquí es lo importante. Esta molécula, que es la sucralosa en este caso, o que puede ser la tartracina, o la lula red, o el amarillo crepúsculo, o todos los cachureos que le están echando muchos alimentos, si yo consumo vitamina C de verdad,
yo consumo vitamina C de verdad, la vitamina C lo que hace es bloquear el efecto del primer oxígeno. Por dieta, evita el primer estrés, que es el estrés de membrana. ¿Comprenden? Entonces, cuando yo digo la vitamina C, están los cítricos, también están los pimentones y en muchos de los vegetales, es un fuerte antioxidante y evita el estrés oxidativo. Lo que estoy diciendo es que frena el primer estrés. La vitamina C frena el estrés a nivel de membrana celular. Es el primero que frena. Si no alcanza a frenar el primero, va a tratar de frenarlo después al interior de la célula a nivel de citoplasma, antes de que se activen las DNA. ¿De acuerdo? Y si la vitamina C no está bien consumida dentro de las personas, se consume poquito, ese poquito no alcanza a evitar el primer paso en membrana, pero sí trata de evitar el primer paso de las DNA al núcleo, o sea, el segundo paso de DNA al núcleo. Entonces, la vitamina C también lo que hace es activar a enzimas como la superóxido dismutasa o como la catalasa. Y la superóxido dismutasa y la catalasa son dos enzimas que lo que frenan son estos oxígenos locos que entran por los colorantes o por estas moléculas, se transforman en moléculas de este tipo. Se transforman como en superóxido o se transforman como en peróxido. Y son estas moléculas las que siguen haciendo poros para que se estrese más la célula, ¿sí? Pero todas vienen del alimento. La catalasa y la superóxido dismutasa frenan estos oxígenos y frenan estos peróxidos. ¿Comprenden? O sea, para que más o menos se imaginen esto, comer colorantes que son dañinos es lo mismo que si ustedes tragaran agua oxigenada. Molecularmente, los colorantes que son dañinos, cuando entran a la célula y parten estresando la membrana, dentro de la célula generan agua oxigenada. ¿Comprenden? Si no hay vitaminas o antioxidantes suficientes en el sistema para que frenen la entrada al principio, se abren o parten los sistemas antioxidantes internos de la célula, que son la catalasa y la superóxido dismutasa. Pero estos dos sí o sí van a necesitar antioxidantes naturales, como la vitamina C. Si no están estos antioxidantes naturales incorporados por la dieta, no tengo esos frenos. Entonces, además, las personas van a envejecer muy rápido, porque todas sus células van a estar en continuo proceso de muerte o de proliferación. O le van a salir quistes en muchos lados a esas personas, o va a ser súper arrugada en súper corto plazo. La piel se les va a escamar, el pelo se les va a caer, los dientes se les van a poner amarillos, se les van a quebrar. Se nota inmediatamente la gente que tiene el problema con vitamina C. ¿Estamos? Edad media, el escorbuto es uno de los ejemplos principales de falta de vitamina C.